a Momento Learner. Me complace presentar otra vez a Andrés Villena, que estuvo en el programa anterior. Ahí en esa ocasión estuvimos hablando de las guerras comerciales y del libro de Michael Pettis, y aplicando ese análisis a las decisiones de Trump, ¿no? De iniciar una guerra arancelaria con el resto del mundo. Y bueno, pues ese capítulo creo que fue muy interesante. También nos acompaña Rafael Carretero, que también ha comparecido en otras, creo que dos o tres ocasiones en Momento Learner. Los he invitado a ambos. Rafael, bueno, se me olvida decir que es maestro, está ubicado en Menorca, es miembro de la asociación y es un, digamos, ha escrito varios artículos en nuestra web, y creo que es una de las personas que se ha tomado con más interés y seriedad adquirir una comprensión de la teoría monetaria moderna y difundirla a la sociedad, ¿no? Y creo que es un gran comunicador y un gran activista también, ¿no? Em, Hoy queríamos hablar de un libro que yo reconozco no haber leído. Es un libro que ha escrito una profesora de la New School. La New School es una universidad que se caracteriza por su orientación progresista, ubicada en Nueva York, que es una universidad realmente, bueno, una institución que realmente hace una aportación al conocimiento de la economía desde una perspectiva progresista que es impagable, porque no olvidemos que el pensamiento neoclásico domina completamente las facultades de todas las demás universidades prácticamente del mundo, ¿no? Así que necesitamos que en el mundo haya una New School, ¿no? Y bueno, ella ha escrito un libro que tanto Rafael como Andrés han leído y que me pareció interesante comentar. Ese libro se llama en inglés The Capital Order, How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism, o en español El orden del capital, creo que lo han traducido así, ¿no? Cómo los Ujú. economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo, ¿no? Ese es el título que ya es bastante explícito. Invito a mis contertulios a desarrollar un poco más el contenido del libro. No sé quién quiere empezar. Si quieres, empezamos por ti, Andrés. No sé si podrías también incluso introducirnos a Clara Matei, y luego hacer un breve resumen del libro y luego le cedo el turno a, a Rafael. Y bueno, incluso os invito a interrumpiros unos a otros, o sea que no, mientras que sea educadamente, pero para no hacer esto Vale, para hacer esto más una tertulia que una chapa, ¿no? Para el público. Así que adelante, Andrés. pues yo creo que el libro de Clara Matei es un libro fascinante porque insiste en perspectivas nuevas que hasta ahora han sido minoritarias, porque claro, al dominar casi todo lo académico, incluso lo divulgativo, el pensamiento neoclásico pues, ofrece una visión unidimensional de la economía en la que hay una serie de variables que parece que no tienen implicaciones más allá que en el Producto Interior Bruto y el nivel de precios y poco más, ¿no? Pero es que luego resulta que hay una categoría que son las clases sociales que sí que experimentan cambios, ¿no? Entonces Clara Matei a lo mejor recorre la misma historia de siempre que hemos escuchado, de entreguerras, de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, de los fascismos, una historia que a lo mejor podemos ver narrada de la misma manera 80.000 veces, pero introduce unos elementos diferentes. Creo que son dos eventos que ella ha trabajado en distintas investigaciones con más cortas, ¿no? Que es la conferencia de Génova y la conferencia, ahora no me voy a acordar, no sé si la conferencia de Bruselas, o no sé si Rafael me lo puede corregir, pero son dos eventos, ¿no? Que se producen después de la Primera Guerra Mundial y que teóricamente están vistos como para restituir pues el sistema monetario y en particular en una de ellas el patrón oro. Y sí, casi toda la bibliografía, historiografía que existe, te cuenta los esfuerzos que hicieron y ya por ahí va apareciendo Keynes, pero no te cuentan una serie de cosas que te tiene que llegar una profesora pues, con una cierta perspectiva
no nada ortodoxa del marxismo para que esa historia tan técnica de pronto tenga un significado absolutamente diferente. Y resumiendo mucho, para no enrollarme mucho, en el principio del libro ella te dice: la Primera Guerra Mundial ya la conocemos, pero se caracteriza porque hay un esfuerzo estatal brutal. La clase trabajadora en Italia y en Inglaterra ve que el avance del Estado, que es imprescindible en una guerra, está rompiendo las relaciones de clase, porque las exigencias, o sea, las exigencias de trabajo son brutales, empiezan a trabajar las mujeres, las formas de trabajo son alternativas y no se sale de la Primera Guerra igual que se entra. Y entonces los trabajadores que han disfrutado de políticas de pleno empleo, aunque fueran accidentales, empiezan a pedir aquello que en la teoría económica no se nos cuenta, que cuando los trabajadores se organizan, pues lo lógico es que pidan no solo beneficios sociales, sino la socialización de la producción. Y entonces se produce un pánico patronal. Y ese pánico patronal se introduce en esas conferencias de Génova y demás para producir una respuesta del sistema para conservarse. Y esa respuesta se produce de manera difusa en Reino Unido, con políticas de altísimos tipos de interés, de reducción de la masa monetaria o como lo queramos ver, para producir paro. Fijaos que son cosas que desde la perspectiva de la TMM se han tratado mucho. Y en Italia se produce pues una respuesta un poco más concentrada porque hay una dictadura fascista, pero no una dictadura fascista como una especie de versión autocrática de derechas del comunismo, no. Una dictadura en la que el orden público está totalitariamente controlado, pero cuyos cerebros provienen de la escuela neoclásica italiana bastante relacionada con la inglesa. Una serie de señores, entre los que destaca el señor Pantaleoni, que se refieren a un tipo de economía neoclásica a la que denominan la economía pura y dicen, enlazando con el positivismo de Pareto de finales del 19, dicen, esto es como la física, esto no lo puede entender cualquiera, aquí hay que establecer las leyes y estas leyes tienen consecuencias sociales, pero es que esas consecuencias sociales nosotros las queremos porque queremos organizar el orden, ¿no? Y mantener el orden existente. Por eso el título es El orden del capital, es que las reglas no son imparciales, ¿no? Hay unas relaciones de clase que no es que sean consecuencia de los objetivos de mantenimiento de unas variables, es que son los objetivos en sí mismos, ¿no? Está en la génesis del sistema. Y bueno, ahí lo dejo porque me he comido ya una buena parte del libro, pero quiero aprovechar mi entusiasmo para subrayar el interés que esa perspectiva tiene, porque a veces los que estudiamos economía decimos, bueno, yo ya no sé lo que estoy estudiando porque me estoy perdiendo en medios que no llevan a fines claros. Pues aquí sí que se ve con claridad. Creo que no se te oye, Mi- Stuart, que lo micro, tienen. Silenciado. Sí, hola, Rafael. No sé si tú quieres aportar algo más al resumen de sí, Andrés. bueno, yo hace tiempo que leí el libro, pero yo recuerdo sorprenderme mucho porque estas cosas pasaron apenas hace 100 años y leer que cómo los trabajadores, debido a este shock, que fue la Primera Guerra Mundial, y la autora Clara Mattei, pues al principio del conflicto, los empresarios se quieren aprovechar y quieren reducir la producción para aumentar precios. Entonces el Estado enseguida toma su papel y es el gestor, porque aquí cuando estamos hablando de una guerra o pones toda la carne en el asador. Aquí no podemos jugar a ver si yo me puedo favorecer, puedo sacar más provecho en beneficio, porque soy empresario, me aprovecho, ¿no? Como la doctrina del shock de Klein. No, los apartan, el Estado eh, mm, toma su papel en la economía, en la economía sobre todo la agricultura y el sector industrial armamentístico y bueno, sí que es verdad que paralelamente es una economía de guerra y se castiga mucho al trabajador que no acude a trabajar.
se controla mucho, pero también de alguna manera se empodera al trabajador porque puede decidir, puede participar, y es lo que ha comentado Andrés, y luego, claro, les entra el pánico cuando ven que el trabajador puede decidir y habla la autora habla de council, de consejos, se ocupan en Italia fábricas y bueno, sí que es verdad que cuando se da el giro, Inglaterra usa la política monetaria aumentando, me parece que 7 puntos los tipos de interés para esto, para provocar una recesión y para provocar mucho paro y evidentemente quitar poder de negociación a los trabajadores. En cambio, Mussolini usa otras herramientas como son prohíbe los sindicatos y reduce los salarios por decreto. Pues bueno, la autora insiste mucho que el camino o sea, las herramientas pueden cambiar, pero el objetivo es el mismo, preservar el orden del capital. Vendría a ser esto. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a la experiencia de la Alemania nazi, ¿no? O sea, que allí todo el mundo o sea, es muy conocido que Hitler llegó al poder después de la crisis causada por el Tratado de Versalles, ¿no? Y la rendición alemana, el episodio de hiperinflación, pero contrariamente a lo que se suele pensar, no fue la hiperinflación la que llevó a Hitler al poder, sino la política de austeridad que aplicó el gobierno de centro-derecha en coalición con los socialdemócratas la que llevó el paro al 30%, ¿no? Y eso consiguió que en las elecciones, bueno, pues Hitler se llevara por lo menos un 30% del voto popular, ¿no? Eh, la pregunta entonces es, ¿el fascismo en Alemania fue una respuesta de un Estado capitalista? ¿O fue una maniobra del capital alemán no para darle, digamos, una salida a una crisis social en la que había una amenaza comunista, ¿no? Porque sabemos que el Partido Comunista en Alemania, en el periodo justo anterior a la llegada de Hitler al poder, era un partido muy potente, ¿no? Y con muchísima fuerza, ¿no? Podríamos decir entonces que el partido nazi fue una especie de operación Ciudadanos de Alemania, ¿no? Para hacer frente al Podemos de Alemania, podríamos decirlo así. Yo creo que es que hay que el economicismo extremo de decir que Hitler llegó al poder por la hiperinflación, que es un mito, ¿no? La hiperinflación más que causa era consecuencias como la fiebre de que algo evidentemente no iba bien, unos estrangulamientos brutales, le habían quitado factores de producción clave, había una deuda o, bueno, un castigo financiero que se le había puesto. No lo podemos responder exactamente en términos economicistas, porque había también mucho experimento social y cultural a lo que se responde, ¿no? Y Ujú, luego factores psicológicos, ¿no? Pero desde luego se quería restituir el poder de clase. Esa puede ser una razón que está detrás de apoyar a un candidato que, bueno, podía permitir una salida en un momento de crisis institucional, que es exactamente lo que representan las nuevas derechas actuales, ¿no? ujú. Una especie de gamberrismo detrás del cual lo que hay es una revolución contra los trabajadores y el papel reciente y actual del personaje este, ¿no? De Elon Musk, no Sí. representaba sino otra cosa, sino una cosa así, ¿no? Sí, Elon Musk es un billonario, ¿no? Un capitalista, ¿no? Millonario que dice que él arregla el Estado en una semana prácticamente. Es Exacto. como tu cuñado de Navidad, pero con miles de millones Sí, de sí, sí. dólares, ¿no? Con una motosierra regalada por Milei, ¿no? Y que evidentemente ahí estamos hablando de un gobierno de plutócratas en Estados Unidos, porque Trump es otro plutócrata, Elon Musk era un plutócrata. Aquí ha habido un curioso cruce de acusaciones, ¿no? Ayer, ¿no? Trump acusando a Elon Musk de ser una digamos, bueno, de tratar de imponer un plan de tratar de imponer el coche eléctrico, ¿no? Su coche eléctrico
y de ser y diciendo también que la mejor Bueno, manera de... le está acusando de un caso tremendo de corrupción del que se acusa Exacto, a sí mismo, ¿no? Porque esto es claro. una cuando eliminan cuando eliminan los controles tradicionales, Sí, lo que tienes, tenías corrupción, tienes más corrupción y se están acusando de casos de claro, corrupción mutuamente consentidos, ¿no? Porque la exacto. respuesta además, bueno, ya la conocemos, ¿no? Ha Sí. incluido a Trump en una red de pederastia, no es poco, ¿eh? Exactamente, la de Epstein, la lista de Epstein, ¿no? Está allí y por eso no quiere publicarla, ¿no? Pero es sintomático, ¿no? Una ultraderecha, lo que pasa es que una ultraderecha que no parece capaz de ser, de cohesionarse, ¿no? Que a la mínima, al mínimo encontronazo, Trump ha decidido cargarse a Elon Musk, al quien debía mucho muchos favores, entre otras cosas, poner 250 millones de dólares, ¿no? En su campaña electoral. Pero ha sido curiosa esta ultraderecha de Estados Unidos. Me preocupa incluso más que Trump, que es un personaje un poco voluble y, y caótico, ¿no? Vance, ¿no? El vicepresidente Vance. No sé, Yo es es... que os quiero preguntar una cosa que está relacionada con esto y con el libro de Matei. Perdonad la Sí, intromisión, pero sí, vosotros que estáis, que habéis leído más libros de teoría monetaria moderna que yo, os pregunto, ¿por qué siempre ocurre, o casi siempre, no sé si estáis de acuerdo, que sí, cuando se quiere introducir un discurso de clase, clasista, pero de los de arriba contra los de abajo, siempre se hace alguna referencia monetaria a conservar o defender el valor de la moneda? Es que no sí. falla, es No que es falla, una sí. forma técnica de dominar Sí, y de decir las cosas de otra manera. No sé qué pensáis sí. sobre eso. Pues yo estaría de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Rafael? Mm, bueno, el patrón oro y todo esto, la visión mercancía del dinero, a mí me parece que todo esto está hecho para los poderosos, ¿no? Es crear escasez artificial. Hay un libro que recomendó Randall Ray, que es esta chica Leslie Cook, me parece, que estudia, me parece que el libro es Gold, Bodies and o algo así, ¿no? Ujú. Y habla del oro, ¿no? Y no querían introducir las élites, no querían que en Grecia se introdujera la moneda, porque era una cosa más democrática, tú trabajabas y te la ganabas. Y el oro, esta élite funcionaba con prebendas, a cambio de oro. Y yo veo esto, ¿no? Es favorecer a a las élites. Y aprovecho para pediros a ver qué opináis, porque el subtítulo de este libro de Matei, cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino del fascismo. Antes que saliera este libro, yo también había una frase que el fascismo es el hijo del neoliberalismo. No sé si estáis de acuerdo. Y ya para acabar, leí un libro que se llama Taking Control, Sovereignty and Democracy After Brexit. Ujú, No sé si os suena. ujú, Y bueno, estos están a favor del Brexit y explican todo esto. Y hay un gráfico en este libro que es bastante políticamente incorrecto para los que estamos en la zona euro, que enseña a los países que están en el euro y la austeridad y la Unión Europea, y el porcentaje de voto a grupos o partidos de extrema derecha. Y luego hay países que no están en este corsé o en este grupo de la Unión Europea y demuestra este libro, no sé si es un cherry pick, que, que no hay, que el voto es prácticamente, no existe el voto a la extrema derecha en los países estos que no están dentro de la Unión. No sé qué opináis de esto. O sea que, en definitiva, por una parte, tenemos que la defensa del valor de la moneda, ¿no? La lucha contra la inflación, ¿no? Eso que se ha llamado el impuesto, ¿no? De la inflación, ¿no? Y que se vende como un impuesto contra las clases trabajadoras, cuando es en realidad
una forma de distraer a la opinión pública sobre lo que realmente importa, que es la distribución de la renta y la riqueza, ¿no? O sea, en realidad a mí me da igual tener, creo que, vamos, que si lo pensáramos fríamente, debería darnos igual que la inflación fuera el 2% o fuera el 5% o el 10%. Es bastante irrelevante. Lo que importa es la producción, cómo se reparte esa producción entre la población, entre las clases trabajadoras y el capital, ¿no? Entonces, bueno, se ha utilizado la inflación con un discurso un poco populista, ¿no? En Argentina está clarísimo, ¿no? Cómo se ha utilizado la inflación para atraer a Milei, ¿no? Eh, la inflación ha servido para introducir el neoliberalismo, digamos, la palanca que permitió que el monetarismo fuera digamos, escuela de pensamiento dominante en Europa a partir de los años 70, ¿no? Y incluso en todos los organismos multilaterales, los bancos centrales, el diseño del Tratado de Maastricht, ¿no? Los tratados de la Unión Europea están inspirados por el monetarismo y el pensamiento, el neoliberal, ¿no? El neoliberalismo, digamos, es la ideología política, ¿no? Y el monetarismo fue la doctrina económica que dio sustento a esta visión neoliberal, ¿no? Em, entonces, bueno, ha sido una palanca utilizada claramente por las élites para desactivar el Estado que surgió de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues era un Estado donde se planteaba un modelo mixto, ¿no? De capitalismo mixto con un control o planificación estatal, pero acompañado además de derechos para los trabajadores bueno, pues un sistema en el que la productividad era acompañada por un crecimiento de los salarios, ¿no? Los salarios crecían al menos tanto como la productividad, ¿no? La excusa de la inflación fue la gran palanca, ¿no? A partir de los años 70, la gran palanca que abrió definitivamente todas las instituciones al neoliberalismo y al pensamiento monetarista y fue la defenestración del pensamiento keynesiano, ¿no? El keynesianismo no supo responder a esa... Pero Entonces, lo que había detrás no solo era la inflación, sino que había una crisis distributiva. Y una también, crisis exacto, distributiva en la que la patronal perdía, se perdía, claro. sentía amenazada porque Ahí no es está, tanto que perdiera, ahí sino está. que dejaba de ganar y Sí, volvía a temer lo de los años 20. O sea que exacto. en realidad era una mezcla de factores políticos porque el miedo al comunismo seguía existiendo Sí. y cualquier reivindicación izquierdista era posible acusarla como filocomunista, ¿no? Como en el Ujú, franquismo, y por otro lado una crisis distributiva que es casi siempre, y es que por definición casi siempre las crisis distributivas tienen que acompañar a a las crisis de inflación, ujú, porque es verdad que se puede producir una crisis de inflación importada, ujú, porque dependamos de una sustancia que se encarece, pero inmediatamente después tenemos que hacer frente a los aspectos distributivos y como las relaciones de clase no son iguales, ujú, inmediatamente se produce una respuesta. Y lo monetario ha sido maravilloso porque con la doctrina de independencia de los bancos centrales ujú. y los tipos de banqueros centrales que han sido reclutados, pues ahí tenemos una fórmula estupenda para que desde el punto de vista de la opinión pública la gente diga eso tan bien dicho que es, yo no sé de economía, bueno, pues que decidan, porque eso del tipo de interés real yo no lo termino de entender, ¿no? Claro, claro, nosotros desde la teoría monetaria moderna hemos defendido el tipo de interés cero permanente y además sobre todo Warren Mosler ha sido muy claro en esto y yo creo que hay cierta evidencia de que así es, que los tipos de interés se argumenta que sirven para luchar contra la inflación y que el mecanismo, ¿no? Es un encarecimiento de la inversión y que dificulta, digamos, o permite aplazar decisiones de inversión y eso lleva a un aumento del desempleo y a un enfriamiento de la economía. Esto ha sido la teoría clásica. Warren Mosler lleva ya bastante tiempo diciendo, bueno, esto no es así. En realidad lo que el tipo de interés es una variable distributiva que evidentemente distribuye hacia arriba, es una renta básica para billonarios. Realmente no enfría la economía porque sigue inyectando dinero en la economía porque el Estado es un deudor neto respecto al sector privado y por tanto al subir los tipos de interés hay una mayor transferencia de rentas desde el Estado hacia las clases, sobre todo capitalistas y rentistas, ¿no? Y esas clases capitalistas, obviamente, y rentistas siguen gastando, ¿no? Y gastan en productos más suntuarios, pero gastan. Por lo tanto,
no sirve para enfriar la economía y además consigue el efecto pernicioso de acentuar la distribución hacia arriba de las rentas y de la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es para mí, y es la reflexión a la que estoy intentando, o el dilema que estoy intentando resolver es si la política de austeridad europea en realidad es una política que va a causar un accidente en el tren de la democracia, ¿no? Y que va a desembocar en un triunfo de políticos de ultraderecha populista y ha sido algo no planificado o no intencionado, o si más bien las políticas de austeridad, que yo creo que es por ahí donde la tesis de Matei, y reitero que no he leído su libro, las políticas de austeridad sirven para allanar ese camino hacia un modelo cada vez más elitista y cuando la gente se revuelve, pues se le ofrece una solución populista de ultraderecha, sobre todo porque las izquierdas de las democracias actuales pues se han hecho izquierdas neoliberales, ¿no? Que participan de esas políticas que son favorables a las élites. Por tanto, por un camino o por otro acabamos en la ultraderecha. La cuestión es si es intencionado o no es intencionado llegar a ese camino. O sea, si es un accidente o realmente es el objetivo final deseado. Es decir, Da igual. da igual. O sea, No, llegamos bueno, al mismo destino esta, de forma accidental o de forma eh, intencionada. eh, mientras prevalezca el orden de capital Ujú, y la jerarquía de clases, porque la misma Matei habla de que personajes como J. P. Morgan o Winston Churchill, o sea, mm, estaban de acuerdo con este fascista Mussolini, ujú. porque aunque hubiera torturas, hubiera crímenes, era más importante preservar la economía, ¿no? Como lo pintan como un bien común, una cosa natural, que se tiene que preservar a toda costa. Yo creo que esto de la inflación que hablábamos, no olvidemos que la inflación perjudica al acreedor y beneficia al deudor. Y los tipos de interés, yo lo tengo clarísimo, no sirven para, al contrario, no sirven para controlar la inflación, sí que sirven para disciplinar a la clase obrera, porque lo que provoca es desempleo en última instancia. Y Pero el esto, desempleo. esto que tú dices es precisamente lo que discute Warren Mosler. Dice, al final han subido los tipos de interés en Estados Unidos y no se ha visto un aumento del desempleo. Y en Europa también llevamos, ¿no? O sea, la variable que parece determinar el nivel de empleo no parece ser que es el tipo de interés, Ujú. sino que es más bien la política fiscal. O sea, lo que argumenta Warren Mosler, por ejemplo, incluso él disputa eh, el shock Volcker como causa del aumento de la crisis económica de Estados Unidos y él se la atribuye más bien a la política fiscal de Carter, ¿no? Que empieza a aplicar políticas de austeridad fiscal. Dice que sí, que es verdad que sí que es cierto, por ejemplo, el shock de Volcker está claro que tuvo mucha influencia en la crisis financiera latinoamericana de los años 80, ¿no? Porque había habido una emisión de deuda pública emitida y denominada en dólares en esos países y ese de repente esa subidón de tipos de interés pues los llevó a una crisis financiera porque tenían que conseguir dólares para pagar esa deuda, pero él argumenta que en Estados Unidos la causa de la crisis económica no fue el aumento de tipos de interés como se suele creer, sino que fue la política de austeridad. Que la Previa. política de interés es meramente una variable distributiva, que además es un factor de coste que al final lleva a que la inflación incluso aumente, porque los oligopolios, y nosotros no olvidemos que estamos en una economía muy oligopolizada, nosotros compramos prácticamente todo lo que consumimos de grandes oligopolios que no tienen ninguna dificultad en repercutir el tipo de interés a sus precios finales y se ha visto además en el episodio inflacionista de hace 2 años en Europa y Estados Unidos, donde la subida de los precios del gas natural y
cuellos de botella, ¿no? Luego a la posterior subida de tipos de interés, se ha repercutido finalmente a los precios, ¿no? Y por tanto ha habido una pérdida de salarios reales en España, ha sido de los países precisamente por la alta tasa de desempleo, la debilidad de la clase trabajadora y la falta de instrumentos para defender los intereses de la clase trabajadora en España, ¿no? Lo que observamos es una caída de los salarios reales en España, ¿no? Después de la pandemia, ha sido los países donde la caída de salarios reales ha sido mayor, ¿no? De Europa. Am, entonces está claro, yo creo que está claro que los tipos de interés son una variable distributiva, de Pero redistribución de rentas hacia arriba. Sí, Según Matei, distribuye sí, tres sí, tipos de austeridad: fiscal, ujú, monetaria e claro. industrial. Y la Ujú, Sí. monetaria sería la subida de tipos de interés. Y en una entrevista ujú, dice que habla sí, de la COVID. Recordad que hubo la gran división, ujú, eh, sí, sí, porque la gente estaba ya harta de trabajar en esas condiciones. Entonces se abría una ventana de aumentar el poder de negociación de los trabajadores ujú, y mejorar sus condiciones. ujú, ¿Qué hizo el gobierno Biden? Pues había unas exenciones fiscales para padres, todo esto lo ujú, quitó el nivel de pobreza infantil, que había mejorado mucho en Estados Unidos, en solo 12 meses ujú, se multiplicó por 3, dice esta chica. Y también yo he visto gráfico, resulta que suben los tipos de interés justo después del COVID. Que, sí, que- pero fue una respuesta al aumento de la inflación, ¿no? Después del COVID. O sea, en realidad, si tú te miras la evolución del crédito bancario, no parece que o sea, no hay forma de establecer una correlación no, ya. entre tipo de interés y crédito bancario. Nunca se demuestra esa correlación. No, no hay forma de establecerla. O sea, hemos visto aquí en España una burbuja inmobiliaria que arranca en el año 97 con unos tipos de interés inicialmente relativamente altos, y en cambio hemos visto tipos de interés del 0% durante más de una década en España. A partir de la crisis inmobiliaria de 2009 estuvieron los tipos de interés en 0% o incluso negativos. Y aquí no vimos ningún repunte del crédito, o sea que no hay una correlación entre crédito Mm. bancario y tipos de interés, ¿no? Creo que simplemente es una variable que se utiliza justificándose como herramienta para luchar contra la inflación. Esa es la justificación teórica que lo hace presentable ante la opinión pública, pero realmente es una excusa para transferir rentas a las rentas altas, a los rentistas, ¿no? Y al capital. Es decir, yo no veo esa función de regulación del ciclo. De hecho, Galbraith, en su libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de Galbraith? Perdón, que ahora no me sale. Sociedad La opulenta. sociedad de la opulencia, gracias. En la sociedad de la opulencia se mofa un poco del concepto este un poco esotérico de que los tipos de interés son esa mágica palanca que nos permite acelerar o decelerar la economía, y atribuye a eso un pensamiento mágico, ¿no? Por tanto, Ujú. yo creo que los tipos de interés, la inflación, son todo herramientas que se utilizan para efectivamente una lucha entre clases sociales, y que efectivamente lleva a una peor distribución de la renta, y ese es el objetivo, ¿no? Lástima que el ciudadano de a pie no lo perciba de esta Mm, manera. No, el ciudadano de a Pero yo pie se le tengo ahí, informa a través de los medios. tengo una duda, a lo mejor es un poco básica, pero el Sí. mismo Varoufakis cuenta Ujú, en su último libro de tecnofeudalismo que la política monetaria expansiva de los bancos centrales sí ha servido para crear o para engordar a los súper ricos, porque claro. en cierto modo se ha tirado o se ha querido inflar el valor de las acciones, ¿no? Del capital en la nube, de las grandes financieras, y eso se ha conseguido no en las etapas de tipos de interés muy elevados, sino en las etapas de tipos de interés bajos. Y también ha habido un rebote inmobiliario y eso también es crear a los nuevos terratenientes. Entonces, a mí el carácter distributivo del tipo de interés, entiendo lo que decís, pero ¿qué ha ocurrido, no? Desde 2011 hasta, yo qué sé, 2020. Ahí también ha habido un incremento de desigualdades en una etapa de tipos.
Ujú. muy bajos, ¿no? De Bueno, modo que yo creo parece que, no que lo digo para criticar sí, eso, sí. sino para, me pongo en cuestión esa cuestión que la clase dominante siempre encuentra salidas para que los valores de sus activos, que son lo patrimoniales, lo que más marca las desigualdades, los salarios lo pueden hacer, pero menos, ¿no? Sí, Mm, pero los valores de los activos financieros no dejan de ser una especie de redistribución entre capitalistas, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente no tiene carteras de acciones y títulos, o si tiene, tiene importes minúsculos. O sea, tú miras la encuesta de la riqueza financiera de las familias del Banco de España, por ejemplo, para el caso español, y aquí hay una regla de Pareto, ¿no? El 20% de la riqueza está en el, o sea, el 80% de la riqueza o incluso un porcentaje más obsceno está en manos del ujú. 20% de las familias, ¿no? E incluso yo diría que, o sea, la mayor parte de lo que está de la riqueza financiera que está cotizada en las bolsas está en manos de muy poca gente. Por tanto, si suben los precios de las acciones, simplemente es un reparto entre capitalistas, ¿no? Es el casino en el que juega el capital. Para que suba o baje la bolsa, para el trabajador medio es bastante irrelevante, salvo que tenga algún efecto económico sobre su empleo, ¿no? Pero dividendos no van a cobrar y tampoco van a tener incrementos de patrimonio porque suban los precios de los activos financieros. Por tanto, yo creo que aquí es verdad que hay una relación inversa entre tipos de interés y ceteris paribus, ¿no? Y cotizaciones de acciones, ¿no? Porque en las fórmulas o las ecuaciones que se utilizan para valorar acciones, ¿no? Teóricamente entra el tipo de interés, pero eso es irrelevante para la mayor parte de la población. Vamos, estoy seguro que tu trabajador promedio con suerte tiene a lo mejor un pequeño plan de pensiones porque le han engañado en el banco, ¿no? Para decirle que si ahorra un 5% de su salario se podrá jubilar con una estupenda pensión privada de mayor, ¿no? Pero la verdad es que no creo que eso sea determinante. Yo creo que el factor determinante en la distribución de la renta en nuestra economía es la evolución de los salarios, el reparto entre trabajadores y capital de las rentas, ¿no? Luego está el reparto dentro de la propia clase capitalista, ¿no? Creo que son dos distribuciones distintas, ¿no? Hay una distribución, o sea, un reparto entre capital y trabajo y luego hay un reparto del pastel entre capitalistas, ¿no? No sé si lo veis así. Bueno, sí, yo el tema del salario me parece fundamental. Una curiosidad que escuché un podcast, he Ujú, descubierto un canal nuevo, One Dime Radio, ujú, está bastante bien. Y bueno, voy a hacer una entrevista y a ver qué opináis. Ella habla, bueno, de los tres tipos de austeridad. La industrial habla de las privatizaciones de empresas públicas, ¿no? Bueno, sanidad y educación, ¿vale? ujú, Y la desregulación laboral. Bueno, todo esto para que los salarios bajen. Pero ella, Clara Matei, comenta que para la privatización, cuántos años tuve que escuchar que era más eficiente la empresa privada y todo esto, ujú, ¿no? Gente de trabajadores, de a pie. Si privatizas, por ejemplo, la sanidad, una cosa que ya tenías ya tienes que pagar por ella en el momento que privatizas. Además que el trabajador que trabaja en la sanidad privada, su salario eh, disminuye. Entonces, esto hace que como te tienes que pagar esto, que antes no te lo tenías que pagar, esto al trabajador le quita como una libertad, como un margen de maniobra y tiene que aceptar cualquier oferta laboral eh, porque se lo tiene que pagar. ujú. No sé si Sí, sí. De entendéis. hecho, hay en Pantaleoni y otros autores lo que dicen es que la idea fuerza de la austeridad es trabajar más y consumir menos. Y esa idea se está repitiendo a lo largo de todo el libro. Y Ujú, es sencilla, ya lo dijo Díaz Ferrán, se saldrá de la crisis cuando se trabaje más y se gane menos, ¿no? Encontrando un paralelismo entre salario y consumo. Él no se lo aplicaba igual, ¿no? Y el caso de Musk, con esas
claro, que aquí hay mucha representación, pero eso de me quedo a dormir en la Casa Blanca, mis empleados ya vienen del Twitter y ya no van a cobrar lo mismo, duermen en la oficina, todo eso es la misma idea tan antigua. Ujú. Es van a trabajar más y consumir menos. Y todos los youtubers estos que se levantan o que dicen que se levantan a las 5 de la mañana, son estoicos, se duchan con duchas frías. Todo esto tiene un seco machista, no sé si machista o de virilidad. Yo Sí, aguanto más porque en la vida futura, aunque sea dentro de esta vida, me va a premiar Dios y esa idea calvinista yo creo que está ahí. Aunque la versión italiana fuera católica, yo creo que la absorbía también. Y esos estamos, factores de ideas, de creencias religiosas en la economía están infravalorados y son muy importantes. yo diría calvinista y franciscanas, ¿no? Porque también en el catolicismo hay esa Sí, ideología sí, del sí. Y sacrificio. bueno, no olvidemos que el Claro, catolicismo de Opus Dei lo que hizo fue claro, ya está, transmutar y unir la versión protestante con la española a través de las escuelas de negocios, ¿no? O sea que efectivamente, tal Yo cual. casi te diría sociopatía, pero bueno, Sí, sí, pero, sociopática, sí, 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 pero si te privatizan la sanidad, por ejemplo, es que tienes que consumir más, no menos. claro. Bueno, Tienes que trabajar. es lo que ha dicho Milei, que la ha reducido la pobreza, cosa que en realidad es una mentira, porque lo que hizo fue primero sumir a más población en la pobreza de la que estaba antes de que llegara él, luego, gracias a la devaluación del peso, luego la caída de la inflación ha permitido que algunos recuperaran algo de poder adquisitivo real, pero lo que ha hecho al mismo tiempo es suprimir una serie de prestaciones sociales, sobre todo ayudas a pensionistas, etcétera, que claro, no, estas personas siguen teniendo la misma renta nominal, ¿no? O algún tipo de pensión, etcétera, que bueno, quizás haya recuperado algo de poder adquisitivo después de perderlo, pero si tienes en cuenta las prestaciones sociales que han perdido, entonces están mucho peor que antes y eso no se refleja en las estadísticas, ¿no? Oye, una pregunta, un poco para concluir este debate. Em, digamos, la política de austeridad europea, ¿no? Yo creo que Europa es el paradigma de la austeridad, ¿no? Mucho más que Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos, al fin y al cabo, sigue manteniendo un alto nivel de gasto militar, ¿no? Que compensa el sesgo austericida, ¿no? Dominante en sus políticos. En Europa, claramente, estamos en el continente donde se hace alarde de austeridad, ¿no? Donde se hace, Bueno, se va a digamos, incrementar, ¿no? El claro, gasto o en sea, armamento. aquí es donde se aplican las reglas fiscales de austeridad con más, o se intenta, luego se fracasa sistemáticamente porque es imposible, ¿no? Alcanzar estos objetivos de eliminar la deuda pública, ¿no? Em, esto está evidentemente condenando a Europa a mayores tasas de desempleo y puede acabar la Unión Europea. Aquí vamos a hacer un poco de política ficción. ¿Podría acabar la Unión Europea siendo un Estado fascista? Pregunto. Aunque bajo la apariencia de una democracia. Es decir, pues yo hasta hace poco, hasta hace unos años te hubiera dicho que no, sí. pero con todo lo que está pasando me parece una irresponsabilidad pensar que no. Yo creo que es estúpido lo del esto no puede pasar aquí, nosotros somos la cuna de no sé qué, de la democracia, del cristianismo, no sé qué. Yo creo que sí que es muy posible que haya una ruptura de la Unión Europea gracias al plan de estos partidos de ultraderecha que cada vez están alimentados por capas más jóvenes de descontentos porque ven que sienten o creen o se han creído que no tienen futuro, las instituciones actuales no les convencen, lo que antes se llamaba socialdemocracia no les convence en absoluto, los sueldos reales han caído, no te puedes comprar una casa. Este domingo hay un foro en Madrid que se llama el Madrid Mm, Economic Forum y los personajes que van se han juntado todos, el hecho de que se hayan juntado todos en noticias, Mar Vidal, Mario Conde, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, Albert Rivera, Iván Espinosa de los Monteros. Lo que le van a decir a la gente es darwinismo financiero, que es una de las sí. ponencias, más liberalismo para la vivienda, y eso no es más que esa especie de conjunción entre liberalismo extremo de austeridad
que esquiva la cuestión de clase y por otro lado el control absoluto de la población que necesitas para poder aplicar esas doctrinas extremas, ¿no? Y no por casualidad el 97-95% de los ponentes, salvo Esperanza Aguirre, son tíos, ¿no? Y tíos absolutamente tíos, ¿no? Sí, Y tíos ese tipo machirulos. de... Ese tipo de historias van a ser cada vez más frecuentes y efectivamente lo del Estado fascista pues como está pasando en Estados Unidos, Pero ¿no? fíjate que mi pregunta no iba exactamente por ahí, porque tú planteas una posible ruptura de la Unión Europea porque se hagan con el poder partidos de ultraderecha a nivel nacional, pero fíjate que Meloni ha llegado al poder en Italia y lejos de haber roto la Unión Europea, ahora ya digamos que ha sido totalmente cooptada y es recibida en Bruselas. Y si Correcto. llegara otro ultraderechista al poder en Francia, del partido de Le Pen, estoy seguro que tarde o temprano también sería admitida y válida. Bueno, pensemos en Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Al final, es verdad que él es un poco euroescéptico, pero tampoco ha roto con la Unión Europea. Lo que a mí me preocupa más bien no es esto, que es más visible y más fácil de señalar e identificar. Lo que me preocupa es que bajo una apariencia institucional democrática y con un discurso aparentemente, digamos, de respeto a los derechos humanos y a la, bueno, pues digamos, a la democracia, etcétera, en realidad se configure una especie de fascismo a nivel de la Unión Europea. Es decir, que la Comisión Europea acabe siendo una especie de gobierno fascista. No sé si eso es un escenario absolutamente descartable o no. ¿Cómo lo veis? Pues yo ya creo que esto está en vigor, ¿no? Yo creo que eso es posible. Ujú, No, pero yo no. Bueno, me remito a la distopía del euro. Es que esto a los nazis, ya el mercado común, la moneda común, todo lo que se habla ahí, mm, esto ya les gustaba mucho. mm, Por tanto, yo creo que sí que se está perdiendo democracia y se va hacia el fascismo, pero para mí el euro es una gran herramienta para las élites. ujú. Y el fascismo siempre son las élites, no son los trabajadores. Por Yo creo tanto, no, que... Sí, perdón. No, perdona. no, Yo que creo que no veo una discrepancia. El euro ya les va bien. Yo, si el euro cae o la Unión Europea se disuelve, será porque será desde dentro que esto se va a caer. Yo creo que la concentración de amenazas, y yo creo que la amenaza climática es de la, quizá la más importante, las amenazas víricas, las bélicas, eso va a hacer que el porcentaje de gente que considera más efectivo un gobierno autoritario se incremente. Mm, Sobre todo porque estamos viendo un caso de gobierno autoritario que está logrando objetivos económicos, que es el chino, ¿no? mm, Y entonces las tendencias yo creo que ante amenazas crecientes y un público cada vez más desapasionado con las instituciones vigentes todavía, pues va a ser hacia esa situación que no sé si se podrá llamar exactamente fascista, pero que va a tener componentes de lo que hasta ahora hemos entendido como fascismo, autoritarismo, concentración de los poderes y luego, no lo olvidemos, un discurso tecnocrático que va a esconder unas relaciones de clase cada vez más desiguales. Y eso es una tendencia de largo plazo que no se va a que no se está rectificando y que yo creo que se va a preservar, ¿no? Pero Andrés, Bueno, perdona, una cosa. ¿Tú crees que el nivel de vida de los chinos, la tendencia comparada con el nivel de vida de los europeos? Me parece que nosotros no vamos, estamos empeorando y por lo que tengo entendido, hay mucha gente que ha salido de la pobreza o que Eso están, es lo que digo, que eso sí, sí que se demuestra como un modelo más eficaz. Bueno, oye, en algunos aspectos que tiene muchos agujeros, pero que claro, efectivamente claro, claro, no es perfecto, evidentemente. el modelo chino está ganando cotización y atención y eso va a hacer que cada vez más gente diga, oye, pues mira, este modelo, este tipo de modelo con distintos cambios nos puede preparar mejor y en ese sentido esa especie de tecnocracia ganaría adeptos, claro que sí, ese descontento hace que el modelo autoritario gane y eso es lo que se está viendo en la juventud, ¿eh? A propósito de lo que dice Rafael, que en realidad
Estamos diciendo lo mismo de distintas maneras. En China van subiendo los niveles de vida. El régimen es de carácter autoritario, pero es verdad que nuestras democracias también están trucadas, ¿no? Así que producen mucho malestar y mucho descreimiento, con lo cual no sería raro que los síntomas o los rasgos autoritarios se incrementen. A propósito de eso, el próximo lunes, no, el siguiente, en el Ateneo de Madrid se presenta el nuevo libro o el libro de Pedro Barragán, que es un economista financiero especializado en finanzas, que ha escrito un libro sobre por qué China va ganando. Me parece muy apropiado porque es verdad que ese libro puede tener un sesgo pro-chino en el sentido de que está apoyado por la cátedra china y entonces hay que verlo con unas ciertas lentes, pero puede ser un argumento económico para ver ese contraste de regímenes que tenemos hoy día y para romper algunos estereotipos. Lógicamente, China no es Barrio Sésamo, ¿no? Ni lo gobierna Spinette, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad que los señores Musk, Trump y demás, von der Leyen, pues tampoco parece que sean un ejemplo de democracia igualitaria, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser un tipo de debate que pudiéramos tener, ¿no? Que es un tema que Petis a su manera lo ha abierto, ¿no? No se trata de países, sino que se trata también de clases sociales, ¿no? Y era un poco eso por concluir. Haremos un debate sobre China sin duda. Yo creo que merece la pena porque es verdad que China es un país que está invirtiendo mucho desde el sector público en infraestructuras, en centros de investigación, en formación de doctores e investigadores. Tecnológicamente se está convirtiendo en una potencia, ¿no? Y bueno, está, digamos, además, esta guerra arancelaria de Trump posiblemente acelere un proceso en el que China deje de depender de ese modelo mercantilista que le creaba una relación casi, no sé si simbiótica o parasitaria con Estados Unidos, ¿no? En fin, Rafael, yo os invito ya a Sí, hacer un cierre porque ya cierro. Y 2 minutos para cada uno y sí, concluimos. a colación de lo que dice Andrés y en relación al libro que hemos comentado de Clara Matei, la autora dice que no puede haber democracia política sin que haya democracia económica. Y como los trabajadores no tienen ningún poder de decisión sobre lo que producen o su tiempo o cómo se distribuyen los recursos económicos en nuestras sociedades, por tanto, no existe la verdadera democracia política en nuestros países occidentales. De todas maneras, Clara dice que el capitalismo esconde muy bien esta contradicción y como votamos cada 4 años parece que sí, que es una democracia. Y para concluir, bueno, un libro que también está muy bien es La derrota de Occidente de Emmanuel Todd. Ujú. Vale, Pues yo Andrés. tendré en cuenta ese libro, espero leerlo algún día y espero leerlo a lo mejor pronto porque va un poco en la línea de lo que... Bueno, yo estoy de acuerdo con Rafael, las conclusiones del libro de Matei, que por cierto prepara un libro que debe de tener terminado ya sobre una visión distinta del capitalismo del estado del bienestar, este de los 30 gloriosos, que yo creo que va a hacer las delicias de cualquier lector a poco que lo haga parecido a este, ¿no? Yo la verdad que creo que hay que tener paciencia en la vida y va a haber que esperar como 12 meses, ¿no? Em, pero va a salir un libro que si sigue en la misma línea va a ser una cosa que nos va a nutrir muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que el marco de Matei es un marco de verdadero análisis económico, ¿no? De verdadero análisis que abre esa caja negra de la economía que nos produce tanto rechazo, la neoclásica, y que yo creo que es un libro del que te vas a leer hasta las notas al pie, porque las notas al pie no tienen desperdicio, porque forman parte de la investigación académica de Matei que se ha estudiado de arriba a abajo en los dos congresos estos en los que se restablecían las relaciones internacionales y donde se hacen declaraciones donde se dice que a los trabajadores ni agua. Y se dice de manera incluso más burda de las que acabo de utilizar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido de verdad que ya tengo muchísimas ganas de leer el libro de Clara Matei, lo tengo encargado. Así que agradezco vuestra visión y el resumen que habéis hecho y creo que el debate, vamos, ha abierto otros debates. O sea, estas conversaciones se convierten en tertulias que van abriendo otros hilos de conversación y desde luego yo recojo el guante, digamos, de hacer un debate sobre China. Así que seguramente sea uno de los, no sé si el próximo, pero seguramente uno de los próximos
Momentos Lerner y bueno, pues muchas gracias a los dos una vez más. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a vosotros.